Hola, buenos días a todo el mundo. Mi nombre es Darío Español, de la Universidad de Zaragoza, y voy a comenzar con esta comunicación que lleva concretamente por título La historia como representación, la construcción de modelos didácticos a partir de la combinación de recreación histórica y modelado virtual en la guerra medieval. Así que con esta comunicación quiero básicamente abordar esta investigación a partir de una doble perspectiva. Por un lado, pretendo reflexionar sobre los marcos teóricos o epistemológicos, podemos decir, en torno a la imagen, dentro de la didáctica no formal de la historia, en torno al uso de la imagen, sobre todo a partir de dos disciplinas, como son la recreación histórica física y luego también la recreación virtual. Es la reunión de estas dos disciplinas en un mismo proyecto, ¿no? Y luego, desde una perspectiva, desde la didáctica, ampliando el foco hacia otros marcos epistemológicos, sobre todo lo que se conoce como la historia como representación. Bueno, los modelos de iconografía digital construidos a partir de la recreación histórica y del modelado virtual, pues producen iconografías muy potentes. Desde la perspectiva de la didáctica de la historia, pues en este caso lo hemos desarrollado a partir para la comprensión, podemos decir, del conflicto bélico en el pasado, fundamentalmente en la plena Edad Media y también en el siglo XVI, con dos proyectos que abordamos y que vamos a presentar a continuación, y que esas dos dimensiones principales del fenómeno bélico, la guerra de desgaste y la guerra de posición, pues se presentan en ocasiones complejos nudos argumentales, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista táctico, geoestratégico o poliorcético. De modo que, fundamentalmente, lo que pretendemos con la reunión de estas dos disciplinas es tratar de construir discursos didácticos que permitan abarcar lo que son las coyunturas históricas más complejas dentro del fenómeno bélico en diferentes momentos a lo largo de la historia. Me gustaría dejar claras algunas cosas interesantes, sobre todo desde el punto de vista epistemológico. Consideramos que la didáctica de la historia, con minúscula, pues es diferente, ¿no? Incluso es más antigua que la didáctica de la historia con mayúscula. Es decir, la didáctica de la historia ciencia, que es, digamos, lo que hacemos nosotros, los didactas de la historia y del patrimonio, pues es una disciplina relativamente reciente, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la historia de la humanidad se ha hecho didáctica de la historia de muchas maneras, ¿no? Ahí pongo en el ejemplo, como se puede ver visualmente, lo que es una iconografía, lo que es una iluminación, pero a lo largo de la historia, en el caso de la Edad Media, está llena de esa iconografía, como podían ser la iconografía sacra del románico, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que, en realidad, hacer didáctica de la historia, en este caso con minúscula, pues siempre ha sido una constante a lo largo de la historia y fundamentalmente a partir de representaciones icónicas con objetivos moralizantes o ideológicos, ¿no? Desde el punto de vista de la historia como ciencia, actualmente pues tenemos la concepción general de que existe, digamos, un eje de coordenadas, podemos decir, entre positivismo y presentismo. El presentismo es, digamos, el idealismo y generalmente ahora entendemos que la historia está más vinculada a este relativismo, ¿no? Es decir, que nosotros realmente construimos un relato actualmente, que eso es la historia, que no se corresponde con el pasado, porque el pasado para muchos autores es incognoscible, de manera que nos permite construir un proceso de conocimiento de ese pasado, pero a través de un relato, ¿no? A través de un relato, a través de la construcción, en este caso, de un argumento, que es la historia como tal, como ciencia, y la historiografía, que es el producto de ella, ¿no? Fundamentalmente porque pasado e historia no son lo mismo, como hemos argumentado antes. Nosotros, cuando construimos, como digo, la historia, en realidad es un relato que traemos al presente epistemológico fundamentalmente a partir de las fuentes que nos ha dejado el pasado, ¿no? Pero el pasado, en toda su complejidad, no se puede conocer, fundamentalmente porque por motivos obvios no podemos conocer todo lo que sucedió y por lo general el historiador es un intermediario entre ese conocimiento del pasado y el conocimiento actual del presente, de manera que para hacerlo construye ese argumento, ese relato que es la historia con mayúscula, ¿no? A través de un método científico, en este caso, ¿no? Bien, en este aspecto aparece lo que entendemos como historia como representación, ¿no? La historia como representación en realidad es, digamos, una idea que procede sobre todo de la Escuela de los Anales, durante el siglo XX, trabajada por varios autores, y que de algún modo creemos que está detrás realmente cuando nosotros hacemos didáctica de la historia a través de la imagen, ¿no? Y tanto sea una imagen virtual como sea una imagen audiovisual,
más tradicional, o incluso una imagen física, ¿no? Cuando traemos la historia a la vida a través de la reconstrucción histórica para poder explicar procesos históricos del pasado, en realidad estamos haciendo didáctica de la imagen de algún modo, ¿no? Porque estamos construyendo imágenes correlativas con el pasado. De manera que la historia como representación nos parece un marco epistemológico muy importante y es el que fundamentamos en gran medida la presentación de esta comunicación. En realidad nosotros hablamos de que conocemos el pasado a través de la historia a partir de lo que se denominan las evidencias, la verdad. Es decir, nosotros no podemos conocer todo el pasado, pero sí que conocemos cómo sucedieron las cosas porque hay algo que científicamente hablamos de la evidencia, generalmente a través de la inferencia, que esto es algo que utiliza el historiador en gran medida, fundamentalmente, pero que de algún modo se apoya en la verdad, ¿no? En lo que se denomina la inferencia. De manera que, la evidencia. De manera que cuando hacemos tanto historia, es decir, cuando hacemos historiografía o hacemos didáctica de esta historia, didáctica de la historia, en realidad lo que vertebra, el eje vertebrador científicamente hablando de lo que hacemos es la evidencia, es la verdad. Dicho de otro modo, yo puedo reconstruir visualmente el pasado o lo que hemos entendido que fue el pasado, la imagen historiográfica que tenemos del pasado, pero lo hago en base a la evidencia, es decir, a la verdad. Yo no puedo reconstruir el pasado porque el pasado, valga la redundancia, ya ha pasado, no puedo traer ese pasado a la vida, pero sí puedo reconstruirlo con todo lujo de detalles para poder lograr objetivos relacionados, en este caso, con la educación, ¿no? Con la difusión del conocimiento. De modo que identificar estas reconstrucciones, sean virtuales o físicas, con el pasado no tiene sentido porque es imposible, pero sí nos aproxima a la verdad representativa, es decir, a la verosimilitud, porque lo que hay detrás es un proceso científico que, como digo, funciona como eje vertebral dentro de lo que es la investigación histórica y la didáctica de esa investigación histórica, ¿no? Creemos que también es un marco teórico importante en este sentido, ¿no? Para nosotros el objetivismo, es decir, tratar de reconstruir los procesos históricos, en este caso visuales, del pasado, se puede alcanzar fundamentalmente a través de lo que es la cultura material, la reconstrucción de la tecnología. Y esto nos obliga fundamentalmente a construir o hacer didáctica de la imagen, didáctica del pasado a través de la imagen, a partir de preceptos fundamentalmente materialistas, porque realmente el materialismo es de alguna manera lo que permite que el resto de dimensiones fundamentales a lo largo de la historia, como son las estructuras y las superestructuras, se hayan construido pues alrededor de lo que es la infraestructura, ¿no? Para nosotros es importante entonces tener en cuenta que reconstruir la historia del pasado a través de la imagen tiene fundamentalmente en la reconstrucción de la cultura material un eje fundamental que da sentido a lo que es el conocimiento o la didáctica del conocimiento histórico. Bien, desde el punto de vista estrictamente militar, en este caso, pues lo que vamos a presentar en los proyectos que hemos estado desarrollando a través de esta forma epistemológica de entender la didáctica de la imagen, la didáctica del pasado, la guerra en este caso lo hacemos, como digo, a través de dos disciplinas. Por un lado la recreación histórica y por otro el modelado virtual, unidos ambos en una misma interfaz para construir discursos visuales, en este caso, que los puedan unir, ¿no? En este caso hablamos de realidad aumentada, se puede, aunque realmente en rigor no sería una realidad aumentada estrictamente hablando, ahora hablaremos de eso realmente, pero vamos a analizar muy brevemente estas dos disciplinas que utilizamos, ¿no? Por un lado, la recreación histórica, como ya hemos hablado en alguna ocasión y ya de un tiempo a esta parte se está publicando bastante en el ámbito académico sobre esta disciplina, pues nosotros la definimos como la práctica de reconstruir la cultura material, la tecnología y las competencias del pasado bajo metodologías tuteladas por el método histórico, para lograr objetivos pues, relacionados con la educación y con la difusión del conocimiento científico, pero también como una herramienta para obtener conocimiento, vinculada pues, a metodologías relacionadas con la experimentación, fundamentalmente, ¿no? Ahora estamos desarrollando algunas investigaciones que están muy vinculadas con esta forma de entender la recreación histórica y que de alguna manera estamos creando un horizonte junto con algunos compañeros a través de pues, que nos permita reconstruir o nos permita investigar en el pasado a través de la reconstrucción de diferentes procesos, ¿no? Y de cultura material. En este caso,
cuando reconstruimos, la recreación histórica no es más que la reconstrucción física, analógica, que podríamos decir, actual de imágenes de guerra, ¿no? A los problemas que nos encontramos son los problemas a los que se enfrenta la recreación histórica, ¿no? Es decir, la reconstrucción de una cultura material que ya no existe con unos usos del presente epistemológico. Esto hace que la distancia ya no solo focal de nuestra forma de entender el pasado, sino también actualmente, pues sea muy amplia, ¿no? De manera que no podemos reconstruir todo el pasado, ¿no? Y luego la reconstrucción virtual, esa reconstrucción virtual que también tiene una serie de problemas y desafíos, no solo para reconstruir la guerra, sino para reconstruir otros aspectos, y es que realmente lo que sucede es que nosotros muchas veces entendemos pues cómo creemos que fue ese pasado, construimos una imagen histórica bajo el tamiz del historiador con su propia forma de entender el presente y de esa manera luego lo trasladamos a las audiencias, ¿no? De manera que no estamos trasladando un relato completamente desde el punto de vista positivista, aséptico, sino que estamos trasladando la imagen que el historiador o el didacta tiene de ese pasado, ¿no? Entonces, esto es una cuestión que dentro de la reconstrucción virtual también es algo que afecta al resultado final, ¿no? Y ya por último, realmente, lo que nos hemos planteado es explicar cosas complejas del pasado militar, cosas que de normal no se suelen explicar a través de la producción audiovisual, muchas veces nos cuesta mucho, ¿no? Que es, pues, sobre todo, aspectos de la ciencia militar, como es la estrategia, la logística, la táctica, y pues el ámbito táctico tecnológico, ¿no? En este caso. Cuando hablamos de métodos y procedimientos y aplicaciones, es decir, cuando ya vamos, digamos, a lo que es el elemento tecnológico dentro de estas aplicaciones, ya pasando ya o superando lo que son las cuestiones epistemológicas que hemos visto actualmente hace un momento, pues hablamos realmente de que unir o unificar lo que sería la reconstrucción física del pasado junto con la reconstrucción virtual, estaríamos hablando de lo que se ha denominado generalmente Spatial Augmented Reality, que es un término acuñado en 2005, que estamos hablando fundamentalmente vinculado a lo que son los procesos de realidad aumentada, aunque en realidad esta forma de entender esta realidad aumentada es fundamentalmente a través de un espacio físico, a través de la grabación de un espacio físico y no digital, ¿no? Es decir, es, digamos, integrar los elementos digitales dentro de un espacio físico que como puede ser, pues en este caso, un espacio patrimonial o cualquier otro elemento. En el caso de guerra, nosotros lo hemos, con un proyecto que ahora vamos a pasar a explicar, pues lo hemos unificado a lo que sería un campo de batalla en el que hemos adicionado una serie de elementos que permiten explicar desde el punto de vista táctico lo sucedido, ¿no? Concretamente en este proyecto que, como digo, voy a pasar a explicar en breve. En este caso, la Spatial Augmented Reality necesita fundamentalmente de algunos elementos técnicos o tecnológicos que se hace con diferentes programas. El principal y fundamental, que es lo que le da sentido, es el camera tracking. El camera tracking no es más que tratar de estimar la posición de cada uno de los elementos físicos en el entorno espacial que yo voy a grabar con una cámara. En este caso, pues un seguimiento de la posición de la cámara de movimiento a lo largo del tiempo, que es fundamental para que luego yo lo pueda integrar elementos virtuales y que esta integración de elementos virtuales estén bien posicionados dentro de un espacio que es físico, ¿no? Con lo cual, todas estas cuestiones, digamos que es la parte fundamental de un proceso de estas características, ¿no? Una vez que tengo hecho el camera tracking, pues lo que hago luego es integrar estas imágenes virtuales y ya luego le doy, digamos, una postproducción, como puede ser, por ejemplo, algo que está muy de moda, que es el uso de cielos en HDRI, que es, digamos, High Dynamic Range Imagen, que es realmente la forma de poder estructurar desde el punto de vista de la realidad, pues cambiando los elementos físicos por otros, digamos, más vinculados al momento en el que tuvo lugar lo que estamos reconstruyendo, tanto física como virtualmente, ¿no? Y en este caso, el uso de estos cielos, por ejemplo, es uno de los elementos que se pueden utilizar muchos otros para poder hacer esta postproducción, ¿no? Se hace esto fundamentalmente con algunos programas, como son Maya, como Cinema 4D o Houdini, que es, digamos, el programa más conocido y más utilizado, ¿no? En este caso. Bien, en estos proyectos que hemos desarrollado en los últimos meses, que incluyen estas dos tecnologías, pues son fundamentales, bueno, estas dos disciplinas, perdón. Uno es sobre el siglo XVI, Utebo siglo XVI, se nos encargó el desarrollo de, digamos, de un proyecto audiovisual que incluyera esos dos elementos, incluso llegamos a reconstruir mediante fotogrametría la torre mudéjar de Utebo, que es una de las más significativas del mudéjar aragonés, aunque generalmente a nivel académico se considera que es una torre renacentista con elementos mudéjares, pero tradicionalmente se le considera, digamos, una torre mudéjar, ¿no? En este caso, pues también
lo que hicimos fue reconstruir, fue integrar. Aquí sí que la balanza la basculamos algo más hacia lo que es la digitalización y la unión de elementos físicos sobre elementos digitales, fundamentalmente porque utilizamos el croma con diferentes recreadores a través de iconografía didáctica para poder integrarlos en lo que serían algunos entornos digitales, ¿no? El otro proyecto que también estamos desarrollando ahora es el de las Navas de Tolosa. Es un proyecto muy ambicioso en el que nos hemos planteado la unión, estamos trabajando en la unión, esta vez sí, de un espacio, de un escenario totalmente físico. En este caso podéis ver allí la imagen, la carga de los tres reyes, del rey de Aragón, el rey de Castilla y el rey de Navarra. Nosotros hemos reconstruido con caballería esta carga, con los tres caballeros a pleno galope, en un espacio muy similar al campo de batalla al que fue, y lo que estamos haciendo es añadir los elementos virtuales sobre este espacio completamente físico, ¿no? En este caso, podéis ver una parte de la postproducción. Esto todavía falta mucho por modelar, porque la caballería falta por lo que es el modelado. Esto es una imagen de un render, realmente es una captura de pantalla en la que la caballería está realmente yendo al lado de la carga de los tres reyes y, digamos, esto está en movimiento, ¿no? Luego hay que perfilar, hay que modelar cada uno de esos caballeros para que sean los caballeros que de verdad acompañan, que está totalmente documentado, acompañaron a la carga de los tres reyes. Pero ya hemos integrado, como podéis ver, pues, elementos virtuales sobre un espacio físico, ¿no? Un espacio real. Bueno, la discusión que hemos trabajado a través de estos proyectos, de la investigación en estos proyectos, el primero de todos es que hay que tener en cuenta que desde el punto de vista epistemológico los resultados de hacer didáctica de la imagen, es decir, del conocimiento científico, pues son por un lado objetivos y subjetivos, ¿no? Creemos que son objetivos fundamentalmente porque nosotros hacemos un reflejo del pasado en el que la verdad y la evidencia se manifiesta, es decir, es comprobable realmente que lo que nosotros estamos reconstruyendo fue real, ya no solo desde el punto de vista de lo que sucedió, es decir, factual, sino también desde el punto de vista de la realidad tecnológica. Y esto es importante tenerlo en cuenta también, ¿no? Porque si nosotros no podemos, si nosotros nos acercamos al pasado, tenemos que, como he dicho antes, reconstruir desde el punto de vista de la cultura material los elementos fundamentales para poder comprender demasiadas cosas que son parte, digamos, de las estructuras o de las superestructuras, ¿no? Luego también lo hemos hecho para poder construir proyectos, en este caso educativos, dentro de la didáctica no formal, museografía por lo general, pero también para espacios patrimoniales, en el que trabajamos cuestiones o nudos argumentales del pasado complejos, ¿no? Dentro de lo que estaríamos hablando de la disciplina del pensamiento histórico, ¿no? En este caso, hemos querido tratar a partir de la reconstrucción fidedigna de hechos históricos lo que son coyunturas históricas para poder explicar cuestiones mucho más amplias, cuestiones relacionadas con la ideología del periodo, con la forma de organización militar, con la financiación del pasado militar, es decir, cuestiones coyunturales que nos aproximan a la argumentación histórica fundamental en lo que sería el pensamiento histórico, ¿no? Con lo cual esto es importante. También que es una cosa que la hemos tenido en cuenta a la hora de diseñar estos guiones, digamos, didácticos dentro de la unión de estas dos disciplinas, ¿no? Luego también, como digo, para nosotros ha sido fundamental el tratar el tema de la infraestructura, es decir, de la cultura material bien reconstruida, porque es ella realmente lo que da explicación a buena parte de los elementos estructurales y supraestructurales de la civilización que estemos reconstruyendo, que estemos explicando, ¿no? Con lo cual ha sido un elemento fundamental en el diseño de estos proyectos. Y ya, por último, como conclusión, la tecnología para nosotros constituye una pauta muy importante, ¿vale? Para explicar el fenómeno bélico, porque permite crear una imagen visual compleja que de manera física es prácticamente imposible hacer, ni siquiera el cine en muchos casos es capaz de hacerlo, lo ha hecho en los años 90, en los años 2000, ahora ya está implementando también recursos, por supuesto, digitales para estos grandes fenómenos militares, pero que en realidad nos permite hacer una idea realmente de cómo era algo, aproximar esa idea de cómo era algo en el pasado para poder explicarlo, ¿no? Con lo cual la tecnología en este sentido es un elemento vertebral fundamental, ¿no? Y luego, sobre todo, que las construcciones discursivas del historiador y del didacta, es decir, cuando nosotros creamos un proyecto de estas características, nos dejamos de hacer una construcción discursiva en el presente epistemológico. En realidad, lo hacemos para construir evidencias
construir cognitivamente evidencias del pasado, no el pasado en sí. O sea, que toda iconografía que hagamos realmente no son más que, pues, digamos, un código, podemos decir, de comunicación que nos permite decodificar ese pasado que es incognoscible, pero que se fundamenta, como digo, en la verdad y en la evidencia. Y esto es el elemento fundamental que nos permite hacer ciencia o difusión del conocimiento científico a través de la didáctica. De la didáctica. Y este es un poco lo que en mi caso quería comentarles. Así que muchísimas gracias.